Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. El equipo Israel Premier Tech descarta retirarse de la vuelta y censura a los manifestantes a favor de Palestina. Israel le dice a Hamas que se rinda o verá la ciudad de Gaza arrasada, mientras el grupo dice estar abierto a un acuerdo. A pesar de la inminente ofensiva israelí, muchos en la ciudad de Gaza insisten en que no huirán nuevamente. El mediador afirma que la propuesta final de Estados Unidos exige la liberación de todos los rehenes y el fin de la guerra en Gaza. Emiratos Árabes Unidos advierte a Israel: anexar Cisjordania es una línea roja que pondría fin a la integración regional. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Raquel, ¿qué tal? Comenzamos con la Vuelta Ciclista a España, donde el equipo ciclista Israel Premier Tech ha descartado, como les decíamos, retirarse de la Vuelta después de las protestas que obligaron a la neutralización del final de la 11ª etapa por las propuestas antiisraelíes en la meta de Bilbao. El equipo ha expresado en repetidas ocasiones su respeto por el derecho de todos a protestar, siempre que esas protestas se mantengan pacíficas. El equipo sigue comprometido a competir en la Vuelta a España. Cualquier otra decisión supondría un precedente peligroso en el deporte del ciclismo, no solo para Israel Premier Tech, sino para todos los equipos, señala un comunicado de la formación. El comportamiento de los manifestantes en Bilbao no solo fue peligroso, sino contraproducente para su causa. La organización de la Vuelta a España y la policía están haciendo todo lo que está en su poder para crear un entorno seguro y por ello el equipo está especialmente agradecido. Sin embargo, el comportamiento de los manifestantes en Bilbao no solo fue peligroso, sino contraproducente para su causa y privó a los aficionados vascos al ciclismo, alguno de los mejores del mundo, de la llegada de etapa que merecían, concluye el comunicado. El Israel Premier Tech tomará la salida este jueves en la 12ª etapa que se disputará entre Laredo y los Corrales de Buelna. El director del equipo subrayó que el equipo no se va a retirar porque sería un precedente para otras situaciones y otras causas. Por su parte, Kiko García, director técnico de la Vuelta, señaló que solo hay una solución posible, pero no somos nosotros los que debemos adoptarla. Son otros los que deben tomar decisiones, apuntó en clara referencia a la Unión Ciclista Internacional, aclarando: la única solución que veo es que el equipo Israel se dé cuenta de que su presencia aquí pone en riesgo a todos, destacó. Bueno, la verdad que estas palabras del director técnico de la Vuelta, Kiko García, son como mínimo despreciables. Es decir, diciendo, bueno, nosotros no podemos echarlos, pero la única solución es que se vayan ellos. Es decir, echándole leña al fuego, diciendo de que hagan presión, sigan así y entonces igual los israelíes se van a ir. La situación es realmente peligrosa. Lo hemos visto especialmente en la carrera del miércoles en Bilbao. Todavía no tenemos el resumen de lo que está pasando en estos momentos, hoy jueves, en que grabamos estas noticias, donde pues también se preveían manifestaciones, aunque en este caso la organización parece que sí ha tomado mayores precauciones que las que tuvieron lugar en la jornada de ayer, que a la llegada a Bilbao pues se armó tal situación que la Vuelta decidió calificar el orden de llegada por atrasando a la meta 3 kilómetros, es decir, algo totalmente fuera de lugar de las leyes deportivas. Y claro, todo esto en un aspecto de la vida que se llama deporte, en el cual, pues si recuerdan para qué se crearon las Olimpiadas y el espíritu olímpico, es decir, que los países puedan competir
En este caso ni siquiera son países. El problema principal es que este equipo lleva el nombre de Israel en su etiqueta y en sus camisetas. La mayoría de los ciclistas son extranjeros. Creo que de un pelotón de unos 15 o 20, pues hay solamente 3 ciclistas que son israelíes. Y aunque así lo fueran, esto está totalmente fuera de control, está fuera de sí, y a pesar de que el Ejecutivo español dice que va a reforzar la seguridad y todo esto, y que hay algunos ministros como la ministra Rego que pues se pronunció no solamente en contra de la presencia de Israel, sino yendo bastante más allá en sus críticas a la propia existencia de Israel. Lo que sí queda claro es que esto no ha pasado ni en el Tour de Francia ni en el Giro de Italia, es decir, que en España se dan unas situaciones especialmente peligrosas para el desarrollo deportivo, más allá de las consideraciones, porque no olvidemos que en los equipos ciclistas también hay corredores que su origen es ruso o que es ucraniano, y a nadie se le ha ocurrido armar un conflicto en base o echar a estos corredores o a las escuderías para las que trabajan de la competencia. Realmente esto va contra todos los valores deportivos y también contra los propios valores democráticos. Continuamos. Los líderes israelíes desestimaron el miércoles una declaración de Hamás que manifestaba su voluntad de liberar a todos los rehenes a cambio de poner fin a la guerra en Gaza, y prometieron seguir adelante con la invasión planeada de la ciudad de Gaza si el grupo terrorista palestino no acepta las condiciones de Jerusalén de detener permanentemente los combates. La declaración de Hamás, que dijo que la organización terrorista todavía estaba esperando la respuesta de Israel a la propuesta de alto el fuego que aceptó hace 2 semanas, se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera la liberación de los cautivos vivos restantes. Hamás enfatizó su disposición a llegar a un acuerdo integral en el que todos los prisioneros enemigos retenidos por la resistencia serán liberados a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos retenidos por la ocupación. Hamás se refiere a los rehenes que mantiene como prisioneros. El grupo terrorista enfatizó que estaba listo para formar una administración nacional independiente de tecnócratas para dirigir Gaza. Israel ha dicho que solo pondría fin a la guerra si Hamás libera a todos los rehenes de una sola vez y se desarma, y si Gaza es desmilitarizada y se establece un gobierno que no sea de Hamás ni de la Autoridad Palestina, todo lo cual el primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró en su respuesta a la declaración de Hamás. Esto es otra maniobra manipuladora de Hamás que no contiene nada nuevo, afirmó la oficina de Netanyahu. Bueno, ya he perdido la cuenta de cuántas propuestas como estas ha hecho llegar Hamás, no solamente en los últimos meses, sino ya podemos decir en los últimos años. Es un grupo que utiliza la mentira como arma de guerra, y una de las más flagrantes es cuando dice que este grupo, Hamás, está dispuesto a formar una administración nacional independiente de tecnócratas. ¿Pero de qué tecnócratas están hablando? ¿De técnicos en la fabricación de explosivos, de construcción de túneles? No, esto no es posible que jamás quede para gobernar en la Franja de Gaza. Sabemos que es imposible erradicar las ideas como la del integrismo yihadista de Hamás de cualquier lugar o de cualquier mente, pero sí que es posible erradicarlo de los puestos de control de la población, y a eso se dirige Israel, que no pretende ocupar la Franja de Gaza cuando acabe, sino que ponerla en manos de una administración o alguna potencia que pueda ser ecuánime y que pueda llegar a entenderse con la población local, que ya está bastante alterada después de 20 años de control por un grupo terrorista. Es decir, que es una tarea muy difícil de realizar, pero lo que sí está claro es que estas propuestas de negociación no sirven para nada, porque nunca
se han cumplido, tampoco cuando se aceptaron estas condiciones. En el pasado, pues jamás estaba dispuesto, porque siempre que llegamos a un punto de que vale, aceptamos, pues jamás aumenta la apuesta. Esto ha pasado durante todo este tiempo, y antes de Hamás, ya lo hemos comentado en otra ocasión, pues esto era una política también que ha llevado a cabo la autoridad palestina desde la época de Arafat, que cuando se hacían estas cumbres de paz, pues le daban y le prometían y le ponían a su disposición el oro y el moro de todo aquello que para Israel era impensable entregarle a los palestinos, aparte del territorio, incluso una parte de Jerusalén como capital de su país, y nunca aceptó. Nunca aceptaba en primer grado y después empezaba con los peros y al final nunca se firmaba. Continuamos con el tema. Nos situamos en Gaza, mientras la artillería y las bombas bombardean la ciudad más grande de Gaza e Israel promete una nueva ofensiva. Los palestinos de la ciudad están paralizados por el miedo, sin saber si irse o qué sucederá si lo hacen. Israel ha declarado la ciudad de Gaza, al norte del territorio, zona de combate, mientras el ejército avanza con sus planes de tomarla en una campaña para someter a Hamás. Algunas partes de la ciudad ya se consideran zonas rojas, donde se ha ordenado la evacuación de los palestinos ante la previsión de intensos combates. Esto ha dejado a los residentes con la tensión puesta, incluyendo a muchos que han regresado tras huir de la ciudad en las primeras etapas de la guerra entre Israel y Hamás. Con las excavadoras israelíes arrasando barrios ya ocupados por el ejército y los líderes israelíes apoyando la reubicación masiva de palestinos de Gaza, muchos temen que abandonar la ciudad ahora pueda significar una marcha definitiva. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu ha calificado la operación en Ciudad de Gaza como el golpe decisivo contra Hamás, describiendo la zona como el principal reducto del grupo terrorista y la clave para liberar a los rehenes que permanecen en Gaza. Sin embargo, organizaciones humanitarias internacionales advierten que los planes de Israel de desplazar a los residentes de la ciudad agravarán la ya grave situación de los gazatíes, que se enfrentan a la escasez de alimentos y a los peligros derivados del combate. Bueno, la situación es la que es, desgraciadamente, es así, y todo el mundo sabe que los 48 todavía secuestrados se encuentran dentro de esa ciudad de Gaza, que es la capital y la ciudad más grande de la franja, con 800.000 habitantes, y que durante casi 2 años de combate, pues la mayoría de la ciudad nunca ha sido intervenida militarmente, justamente por la complejidad que significa entrar en una ciudad grande como esta, con sus vericuetos, esas callejuelas y sitios llenos de trampas mortales para los que vienen a tratar de limpiarla de terroristas. Así que nos encontramos seguramente a las puertas de una gran batalla que Israel trata de por todas las maneras de evitar, pero sin embargo, a pesar de que durante estas 2 semanas todavía no ha empezado ese operativo, o ha empezado de forma muy mitigada, muy parcial, pues ya todos los medios anuncian cómo Israel está entrando a fuego y todavía no han llegado ni siquiera los reservistas a esta situación. El operativo de Israel, si se llega a realizar y no hay una negociación previa que lo interrumpa y anule esta posibilidad, va a llevar mucho tiempo, es decir, va a llevar 4 o 5 meses, porque un operativo de esta categoría supone poner en peligro a muchos civiles y también a los soldados israelíes. Por lo tanto, van a tener que ir progresando metro a metro para poder limpiar la ciudad de esta situación que la tiene aprisionada desde hace 20 años. Un activista político palestino estadounidense que ha estado mediando entre la administración Trump y el grupo terrorista Hamás dijo el miércoles que la última propuesta de alto el fuego sobre la mesa es un acuerdo estadounidense integral
para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás y liberar a todos los rehenes retenidos en Gaza. En una entrevista, Bishara Bagbang dijo: hubo una reunión en Washington que, según lo que sé, duró 6 horas y se decidió que habría una propuesta final sobre la mesa: la liberación de todos los rehenes y el fin de la guerra. Bagbang no es un miembro oficial del equipo negociador de Estados Unidos, pero ha estado actuando como enlace entre la administración Trump y Hamás. Horas antes, el grupo terrorista declaró que estaba abierto a un acuerdo global, una declaración que Israel desestimó inmediatamente, calificándola de evasiva. Bueno, esto es una ampliación de lo que comentábamos antes y también de unas noticias que se dieron en días pasados de que Trump estaba elaborando una propuesta de paz. Bueno, una propuesta de paz que se parece mucho a lo que hasta ahora tenían sobre la mesa, que es la liberación de todos los rehenes y el fin de la guerra. Pero evidentemente estas son las condiciones de Israel. Trump tampoco está interesado en este goteo de intercambio de prisioneros porque ya se han quemado con acuerdos parciales como estos en el pasado, van liberando los rehenes uno a uno, y esto lo único que hace es prolongar la agonía de los rehenes que todavía están con vida y también, por supuesto, de la posibilidad de supervivencia de este grupo terrorista. Así que yo creo que la iniciativa estadounidense es más de cara a la galería interna que un mecanismo eficiente. Un alto funcionario de los Emiratos Árabes Unidos advirtió a Israel el martes que anexar Cisjordania cruzaría una línea roja que pondría fin a la visión de la integración regional, apenas 2 días antes de que el primer ministro Benjamin Netanyahu tuviera previsto celebrar una importante consulta ministerial sobre si avanzar con la medida altamente controvertida. Fue una alarma impactante proveniente de Abu Dhabi antes del 5º aniversario de los Acuerdos de Abraham, que los Emiratos Árabes Unidos iniciaron al convertirse en el primer país árabe en normalizar las relaciones con Israel en más de un cuarto de siglo. Desde entonces, los funcionarios emiratíes han insistido en que la medida fue una elección estratégica prácticamente irreversible, lo que hace que la reciente advertencia sea particularmente dramática, ya que resalta cuán reacio es el país del Golfo a que Israel vuelva a considerar la anexión. En cualquier capital árabe con la que se hable, la idea de la integración regional sigue siendo una posibilidad, pero la anexión para satisfacer a algunos de los elementos extremistas radicales en Israel va a sacarla de la mesa. Bueno, yo creo que Netanyahu va a obrar en el sentido de que esto no llegue a suceder, porque su mayor rédito político de cara a la población israelí en general es los acuerdos de Abraham, y no los va a tirar por la borda por la presión de unos grupúsculos de extrema derecha que forman parte de su coalición. Es cierto que las necesita para seguir gobernando, pero seguramente ofrecerá otras cabezas, otros regalos a cambio en lugar de este tema de la anexión de territorios, que es un tema que no surge de esta guerra, sino que está en el aire desde los finales de los años 60, cuando ya se presionaba para que Israel anexionase los territorios que controla, pero que no forman parte de su territorio, como son Gaza y Cisjordania, porque de hacerlo, entre otras cosas, pues convertiría a los palestinos que viven en esas zonas en ciudadanos israelíes con derecho a voto, porque estamos hablando de un país democrático. Entonces, o se renuncia al carácter judío de Israel y se abandona la idea del sionismo por esta situación, o se renuncia a que Israel sea un país democrático y se anexione un territorio, pero no se permita que sus habitantes
formen parte tengan los derechos que el resto de los habitantes de Israel. Por tanto, este tema de la anexión hace mucho que está en las palabras y en las ideologías, pero no se va a llevar a la práctica, y eso va a suponer que, a pesar de las tensiones que puedan generarse a nivel diplomático con países como Emiratos Árabes Unidos y otros, pues esto no va a suceder. Creo yo que pondría las dos manos en el fuego, porque Israel no se va a pegar un disparo en su propio pie. Terminamos así este informativo que concluye las noticias con comentario de la semana. Les esperamos en los próximos espacios informativos y les deseamos, por supuesto, Shabbat Shalom. Muchas gracias.